Hola profesor, buenas tardes. Aquí le presento el trabajo Sustentabilidad y precio en alojamientos turísticos. Único integrante, Tomás Zamora Montesinos. Aquí está el tema del proyecto turístico sustentable. El objetivo general es determinar cómo el nivel de importancia que otorgan los turistas a las prácticas sustentables influye en el porcentaje adicional que están dispuestos a pagar por un alojamiento con certificación verde en Chile. El público objetivo son personas residentes en Chile que hayan reservado alojamiento pagado para vacaciones en los últimos 12 meses. La descripción del proyecto: el turismo sustentable es clave para cumplir estándares internacionales y responder a nuevas demandas de viajeros. Este proyecto busca medir si la valoración de prácticas sustentables se traduce en mayor disposición a pagar, entregando datos útiles para que alojamientos turísticos definan estrategias de precio y marketing verde. En esta diapositiva podemos ver la encuesta From, del cual saqué todos los datos para este trabajo. Aquí la calificación de preguntas. Y bueno, para comenzar con el análisis de nuestro trabajo, la primera pregunta se enfocó en conocer la edad de los encuestados. Como se puede ver en el gráfico, el público es predominantemente joven, adulto, registrando una edad promedio de 37 años. El grupo estadístico más fuerte se concentra exactamente a los 20 años, representando un 17.2% del total de las respuestas. Un dato clave aquí es el percentil 90, el cual nos indica que el 90% de las personas tiene 56 años o menos. Esto nos confirma que nuestro mercado está fuertemente enfocado en las nuevas generaciones y adultos de mediana edad, aunque con una desviación estándar de 15 años que nos muestra que también logramos captar las opciones de adultos mayores de hasta 74 años. Pasando a la segunda pregunta, evaluamos qué tan importante es para los usuarios que un alojamiento tenga prácticas sustentables usando una escala del 1 al 10. Los resultados muestran que el tema tiene una prioridad muy alta, alcanzando un promedio de 8.2. De hecho, si miramos el percentil 90, vemos que el 10% superior de la muestra le otorga la calificación máxima de 10, consolidando un fuerte nicho ecológico. Aunque la gran mayoría concentró sus votos en el rango alto, de 8 a 10, la desviación estándar de 2.7 refleja cierta dispersión, evidenciando que también existen clientes a los que no les importa este aspecto. Con calificaciones de 1, al ser una variable cuantitativa discreta, esta métrica es ideal para medir con precisión la actitud ecológica de nuestro mercado. En la tercera pregunta, analicemos la disposición económica del cliente, consultándoles qué porcentaje adicional estarían dispuestos a pagar por un alojamiento con certificación sustentable. El punto de equilibrio nos lo da la mediana, que es de un 10%. Esto significa que exactamente la mitad de los encuestados está dispuesto a pagar ese 10% adicional o más. Por otro lado, el percentil 90 se ubica en 0.2, es decir, el 90% pagaría un 20% más, menos, lo que nos deja claro que los montos mayores corresponden a un nicho premium muy exclusivo. Finalmente, el coeficiente de variación es de 4.7. Al ser un valor alto, nos confirma que las respuestas están muy dispersas. Conviven opciones extremas que van desde quienes no pagarían absolutamente nada extra
hasta el porcentaje minoritario que está dispuesto a asumir el costo más alto. Para la pregunta número 4, se evalúa el nivel de satisfacción de los usuarios de su última estadía utilizando una escala del 1 al 10. La moda de los datos se ubica en 10, lo que nos indica que la respuesta más repetida fue la calificación máxima, reflejando una experiencia excelente para la mayoría. A esto se suma el percentil 90, que al dar un valor de 10 nos reitera que el 10% superior de la muestra se concentra por completo en este nivel de satisfacción total. Sin embargo, registramos una desviación estándar de 3.0. Este dato es clave porque delata una variabilidad importante. A pesar de que la tendencia general es muy positiva con notas concentradas entre 8 y 10, convive un grupo crítico de usuarios que evaluó su experiencia con la nota mínima de 1. En la quinta pregunta, analicemos el perfil de consumo a través de la frecuencia de viaje con alojamiento pagado al año. Al tratarse de categoría con un orden lógico, la calificamos como una variable cualitativa ordinal. La moda nos indica que viajar una vez al año es el comportamiento más común entre los encuestados, seguido muy de cerca por quienes manifestaron que nunca viajaban bajo esta modalidad. Al observar el percentil 90, que se ubica en 3.6, deducimos que el 90% de la muestra viaja menos de 4 veces al año, situando la gran mayoría en un perfil de viajero netamente ocasional. Por último, obtuvimos un coeficiente de variación de 6.2. Este valor, metodológicamente alto, refleja una dispersión extrema, explicada principalmente por la diversidad y variedad de respuestas cualitativas capturadas en nuestra base de datos. La sexta pregunta abordó las preferencias del consumidor respecto al tipo de alojamiento que prefiere utilizar. Al tratarse de categorías independientes que nos siguen un orden jerárquico, nos encontramos ante una variable cualitativa nominal. En la séptima pregunta, evaluamos el nivel de acuerdo frente a la afirmación. Prefiero alojamientos que comunican sus acciones sustentables en redes sociales. Al utilizar una escala de Likert, calificamos esto como una variable cualitativa ordinal. La moda o respuesta mayoritaria se encuentra en la postura neutral con un 34.5%, lo que equivale a 10 personas que deciden no inclinarse a favor ni en desacuerdo. Sin embargo, si agrupamos la tendencia positiva entre quienes están de acuerdo y totalmente de acuerdo, observamos que más de la mitad de los encuestados valora positivamente esta estrategia de comunicación. Por otro lado, la desviación estándar de 1.14 nos indica matemáticamente que las opciones varían de forma muy moderada, concentrándose fuertemente en torno al centro y los niveles de aprobación. En la octava pregunta, medimos el nivel de confianza frente a los sellos ecológicos bajo la primicia. ¿Confío en las certificaciones de sustentabilidad que muestran los alojamientos? Esta es también una variable cualitativa ordinal en escala de Likert. Al igual que en la pregunta anterior, la moda se sitúa en la postura neutral con un 41.4%, lo que equivale a 12 respuestas. Esto nos deja en claro que una gran parte de los usuarios mantiene deudas o le resulta indiferente la veracidad de estos sellos. A pesar de esto, existe una aceptación moderada, ya que casi la mitad de las muestras se inclina de forma positiva al sumar las opciones de acuerdo y totalmente de acuerdo. Por último, registramos una desviación estándar pequeña de 1.4, lo que significa estadísticamente que no hay opciones polarizadas. La gran mayoría de las respuestas se concentran finalmente entre la neutralidad y la
aprobación. La novena pregunta funcionó como un filtro clave en nuestra encuesta, consultando si han buscado intencionalmente alojamientos con prácticas sustentables en el último año. Al tener solo dos opciones de respuesta, nos encontramos ante una variable cualitativa nominal binaria. Los resultados revelan que la gran mayoría, representada por un 72,4%, contestó que no. Esto establece que la moda de la muestra es la opción negativa, con un volumen de 21 personas. Por el contrario, solo un 27,6% realiza una búsqueda activa. Este comportamiento nos demuestra que el interés por la sustentabilidad es mayormente valorado cuando el hotel ya lo ofrece directamente dentro de sus atributos y no como un filtro previo al momento de la compra. Finalmente, al igual que con otras variables nominales, las métricas de percentiles y desviación estándar no aplican en este análisis. Llegamos a la décima y última pregunta, que fue dirigida exclusivamente a quienes respondieron sí en el filtro anterior. Sumando un total de 15 respuestas, les consultamos que prácticas sustentables valoran más en un alojamiento, calificándola como una variable cualitativa nominal. En este punto nos encontramos con un comportamiento bimodal, existiendo un empate exacto en las preferencias principales con un 26,7%. Cada una de estas corresponden al ahorro de agua y a la certificación oficial, registrando 4 votos por opción. El reciclaje se posiciona firmemente en el tercer lugar con un 20%, seguido por el uso de productos locales con un 13,3%, al igual que en los casos anteriores de naturaleza nominal, las medidas de percentil y desviación estándar no aplican por estas categorías. Para profundizar en los datos, realizamos un análisis de regresión lineal para entender cómo se relacionan la importancia que le dan a la sustentabilidad y el porcentaje extra que están dispuestos a pagar. Obtuvimos un coeficiente de correlación R de 0,528, lo que nos indica una correlación positiva moderada. En términos sencillos, esto significa que a mayor importancia le asigne el cliente a la sustentabilidad, mayor será el porcentaje extra que está dispuesto a pagar. Por otro lado, el coeficiente de determinación R al cuadrado es de 27,9%, revelando que la importancia sustentable explica casi la tercera parte de la disposición a pagar. El 27,1% restante, el 72,1% restante depende de otros factores externos como el presupuesto o la ubicación. Para estudiar el comportamiento humano, un impacto cercano al 37% demuestra una tendencia real y valiosa. Nuestra recta de regresión quedó definida por la ecuación I igual 0,511 más 1,258x, donde I es el porcentaje adicional a pagar y X es el nivel de importancia del 1 al 10. Para ponerlo a prueba, si un cliente califica la importancia con un 8, la ecuación predice matemáticamente que este huésped estará dispuesto a pagar un 10,57% más por un alojamiento, demostrando la utilidad práctica de este modelo para proyectar tendencias en nuestro mercado. A continuación, desarrollamos un segundo modelo de regresión lineal para analizar la relación entre la edad de los encuestados y el porcentaje adicional que estarían dispuestos a pagar por un alojamiento sustentable. En este caso, obtuvimos un coeficiente de correlación R de 0,169, lo que nos indica una correlación negativa muy débil, prácticamente nula. Esto significa que la edad de una persona no influye de manera lineal ni relevante en su posición económicamente para pagar más. Además, el coeficiente de determinación R
al cuadrado es de apenas un 2,9%, lo que nos confirma que la edad casi no explica las variaciones de la posición a pagar. El 97,1% restante, que debe a variables completamente distintas, nuestra recta de regresión quedó planteada mediante la ecuación y igual a 16.518 menos 0,161, que es la x, donde y representa el porcentaje entre a pagar y x representa la edad. Si aplicamos el modelo con un ejemplo práctico para una persona de 20 años, la ecuación predice que estaría dispuesta a pagar un 13,3% adicional. Sin embargo, debido al bajísimo porcentaje de confianza que nos dio el R elevado a 2, metodológicamente concluimos que la edad no es un predictor confiable en este estudio y que los esfuerzos de segmentación comercial deben enfocarse en el nivel de conciencia ambiental del cliente y no en sus años de vida. Y bueno, para finalizar, aquí podemos visualizar los gráficos de los dos modelos. Además, que también podemos ver en estas últimas diapos las conclusiones de cada pregunta. Para la pregunta 1, la conclusión sería: el mercado es predominantemente joven adulto con un promedio de 37 años y una base fuerte a los 20, lo que confirma un público de nuevas generaciones. Para la pregunta 2, la sustentabilidad es una prioridad muy alta para los usuarios, alcanzando una nota promedio de 8,2 de 10. Para la pregunta 3, existe viabilidad económica, ya que la mitad de la muestra está dispuesta a pagar un 10% adicional o más por un hospedaje verde. Para la cuarta pregunta, la experiencia general en la estadística es excelente, registrando una moda perfecta de 10, aunque existe un pequeño grupo crítico e insatisfecho. Para la pregunta número 5, el perfil mayoritario es de un viajero ocasional, donde el 90% de las personas viajan menos de 4 veces al año. Para la pregunta número 6, las cabañas son la opción preferida por lejos, acaparando un contundente 65,5% de la preferencia del mercado. Para la pregunta número 7, la postura mayoritaria es neutral, pero más de la mitad del público valora positivamente que los hoteles comuniquen sus acciones ecológicas en redes. Para la pregunta número 8, existe cierta indiferencia o duda, 41,4% neutral, pero la tendencia general se inclina hacia la aceptación y confianza de las certificaciones. Para la pregunta número 9, el 72,4% no busca activamente hoteles sustentables. El atributo se valora cuando ya está integrado en la oferta, no como un filtro previo. Para la última pregunta, la conclusión sería: entre los clientes con coincidencia activa, el ahorro de agua y la certificación oficial son las acciones ecológicas más importantes. Dicho esto, con esto termina la presentación de mi trabajo. Le agradezco su atención y en esta última diapositiva también encuentra el link hacia este video. Muchas gracias y que tenga muy buen día.